En Radio Marca Femenino Singular. Con Natalia Freire. Bienvenidos, bienvenidas a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestra intención es dar visibilidad y voz a todas esas mujeres que convierten el deporte en una herramienta de igualdad e inclusión. Son deportistas de élite, referentes para otras mujeres, pero también deportistas populares, anónimas que no ocupan portadas en los informativos, pero son un enorme ejemplo e inspiración para todos. Iniciativas, colectivos y movimientos sociales que contribuyen al avance de la mujer, y también tenemos espacio para hablar de cuestiones de salud. Pero nos faltaba hablar con todas esas mujeres que, como nosotras, se han empeñado en hacerse un hueco en el periodismo deportivo. Poco a poco, las redacciones de deportes van incluyendo más mujeres y queremos conocer a las encargadas de ofrecer la información y las circunstancias en las que han trabajado y trabajan. Por eso hoy, tercer programa de mes, es el turno de la sección titulada Las Juntaletras, dirigida por Lourdes Esparza. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio, que también tenemos una cuenta de Instagram que se llama Femenino Singular-Radio Marca, todo juntito, Femenino Singular y Radio Marca, y el guión bajo en medio, y ahí también podéis encontrar enlaces, información de todos los eventos a los que vamos, en fin, todo lo que queráis relacionado con mujer y deporte. A los mandos técnicos me acompaña Raúl Santamaría el Pelos, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, así que vamos allá con las juntaletras, presentando a nuestra protagonista de hoy de la mano de Lourdes Esparza. Arrancamos ya. Lourdes Esparza, las juntaletras en Femenino Singular. Hoy tenemos a una juntaletras muy especial. Podríamos denominarla la Di Stéfano de las periodistas deportivas, o si nos vamos a un ejemplo más actual, la Marcos Llorente, una todocampista. Porque sí, ella, que lleva más de 30 años en el periodismo, se adapta a jugar en todos los equipos, es decir, en todos los grandes medios de comunicación y en todas las posiciones, es decir, en televisión, radio, prensa e internet. Nació en Barcelona un 11 de marzo, hoy desgraciadamente una fecha fatídica en nuestro país. Empezó a estudiar periodismo en la Universidad de Bellaterra y a trabajar en la cadena SER todo a la vez, llevada por esa pasión que desde niña tenía por dedicarse al periodismo, sobre todo al deportivo, aunque también tiene otro logro y es el de haber sido la presentadora más joven de un informativo. Algunos años después se trasladó a Madrid, por eso de abrir campo y tener una visión 360, como decimos ahora, de su profesión. Su currículum es larguísimo, pero real como la vida misma. Todo lo que incluye ha formado parte de la trayectoria profesional de esta mujer, de esta pionera que puede presumir de ser una de las primeras mujeres periodistas dedicadas a la información deportiva. Su pasión nació sin tener antecedentes familiares, por pura vocación, pero ha formado junto a su marido, José María Bonilla, una saga de periodistas que parece que tendrá continuidad con uno de sus hijos, a quien sin duda han debido inculcar el veneno del periodismo. Aquí, en Radio Marca, empezó con Rafa Sauquillo, que la fichó para El Corrillo, después de que se encontraran en Gol Televisión y ella le dijera que tenían pocas voces femeninas en la radio. Rafa no se lo pensó y después se fue con Raúl Varela a La Tribu. Y aquí sigue peleando con el resto de tertulianos, peleando en el buen sentido, siempre dispuesta a una buena charla, desde el respeto y la convicción de que con las palabras adecuadas podemos llegar mucho más lejos que con las broncas. Nos encanta tenerte hoy con nosotras, porque seguro que aprendemos muchísimo de tu trayectoria y tu manera de enfocar la profesión. Y ya te dejo que hables. Querida María José Hostalrich. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Guau! A mí me encantan las presentaciones de Lourdes, la verdad que se las curra un montón y las hace con mucho cariño. Sí. María José, en piel, ¿eh? Sí. Que diría Johan Cruyff. Eso lo decía Johan Cruyff. Me ha gustado mucho lo de la Marcos Llorente del periodismo todocampista, es verdad, vales para un roto como para un descosido. Has hecho tantas cosas, María José, que a mí me gustaría empezar pues por el principio, ¿no? Por lo que ha dicho Lourdes, eso de que sin acabar la carrera ya estabas en la SER. No, sin acabar no.
porque fue paralelo, según creo. Sí. Cuéntanos. Sí. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, a ver, es que esto era un poco los tiempos que corrían. Antes no había acuerdos suscritos entre los medios de comunicación y la facultad, con lo cual era un poco el sálvese quien pueda. Entonces yo, como no tenía tampoco nadie que me pudiera colocar, entre comillas, en ningún medio, pues ¿qué hice? Me planté en la puerta de Radio Barcelona, la cadena SER, en la calle Caspe, ahora ya no están allí, pero en su día lo estuvieron. Pedí hablar con el jefe de informativos, que era Ramón Font, y le dije, mire, estoy aquí para lo que sea menester. Y se me quedó así mirando diciendo, ¿esta de dónde sale? Y claro, yo era muy jovencita, tenía 17 años, para 18 iba a entrar en la facultad y me dijo, bueno, pues lo que toque, déjame a ver que hable con los de informativos. Y le dije, mire, si puede ser, deportes. Y empecé haciendo matinales. Me levantaba a las 4 de la mañana, o sea que mi primer curso de la facultad fue de traca. Estudiaba, trabajaba haciendo matinales y conseguí entrar para Iñaki Gabilondo, que para mí aquello fue lo más de lo más. Así que así empezó, pero un poco porque eran los tiempos que corrían. No había otra manera de meterte en los medios si no tenías ningún tipo de ayuda adicional. Así que, bueno, pero tengo un recuerdo magnífico. Qué valiente, María José, o sea, me parece una historia preciosa, ¿eh? De alguna manera eso es el instinto periodístico que luego te ha acompañado durante toda tu carrera, porque de alguna forma dijiste, yo me voy a plantar allí, nadie te aconsejó que lo hicieras, nadie te recomendó que hicieras eso, salió de ti. No, es más, mi madre me decía, tú estás bien de la cabeza, claro, porque no sabía tampoco de dónde venía esta vocación que yo tenía. Es que no, yo fui la primera mujer universitaria de mi familia, esto para empezar. Entonces mi madre pensó que ya que era la primera, pues iba a optar por una carrera que tuviera mayor enjundia social, cuando para mí el periodismo era la bomba, o sea, era mi sueño, era mi deseo y era en torno a lo que yo quería que se articulara mi vida. Y mi madre no podía entender que teniendo todos los medios a mi disposición, porque además había sacado muy buena nota en la facultad, en la selectividad, la BAU, que antes era la selectividad, eso. Uh-huh. Me dijo, pues sí, ¿por qué no optas por una carrera que tenga más prestigio? Yo, porque quiero esta mamá. Así que me costó convencerla. ¿Y por qué deportes? Bueno. Es que me resulta muy curioso porque en esa época, cuando tú tenías 17 años, yo creo que estaría Mari Carmen Izquierdo y poco más trabajando en Elena deportes, Sánchez, en mujeres. Olga Biza, Mercedes Milán, no, había un elenco muy importante de grandes comunicadoras. ¿Ellas fueron tus referentes? O sea, tú cuando te presentaste allí en la serie, cuando le decías a tu madre que querías ser periodista y especialmente de deportes, ¿era porque las veías a ellas y querías ser como ellas? Era básicamente porque yo era una enamorada del deporte, enamorada, es decir, yo además era practicante, yo estuve, hice natación, hice balonmano, formé parte de la selección preolímpica para Seúl de las féminas de balonmano, entonces, y al final tuve que decidirme entre mi profesión o otra de mis devociones, que era el deporte y el balonmano. Como no tenía posibles, porque estamos hablando hace 40 años, era un deporte minoritario, era un deporte femenino y era un deporte que tenías que sufragarte tú los gastos que te generaban. No ha cambiado tanto. Ha cambiado algo. Hemos evolucionado, aunque parezca que no lo suficiente seguramente, pero con la referencia de hace 40 años te aseguro yo que están infinitamente mejor de lo que estábamos nosotras. Teníamos que comprarnos absolutamente todo, financiarnos los viajes. Y yo venía de una familia de una economía muy modesta, con lo cual, llegó el momento de tener que escoger y escogí mi vida, mi carrera, la que iba a ser mi vida. Uh-huh. A ver, alguna dificultad te tendrías que encontrar, ¿no? No sé si en estos primeros momentos o más adelante, o sea, ¿qué dificultades estás encontrando en tu vida profesional? No sé si por el hecho de ser mujer y dedicarte a la información deportiva o por, no sé, o por otras circunstancias. Infinidad. Más de las que creo que cualquier persona trabajadora merece. ¿Por qué? Pues porque en diferentes etapas de mi vida los problemas a los que me he tenido que enfrentar han sido distintos. Es verdad que también mi vida ha estado salpicada por momentos de mucha estabilidad laboral, en los que he trabajado como una loca, he recibido, una compensación, tanto económica como a nivel de prestigio, pero luego ha habido otras épocas en las que, por ejemplo, yo me vi afectada por un ERE y yo no he conseguido un trabajo estructural desde entonces, habiéndolo buscado por tierra, mar y aire, o sea que y no ha habido manera. Entonces, una se para a analizar el porqué y se da cuenta de que todo lo que no depende de una misma, que depende de factores externos, está muy condicionado por la edad que tienes, tu condición de mujer, las modas que corran en esos momentos en tu profesión. Yo, por ejemplo, me he encontrado que
ahora lo que se busca es un perfil que nada tiene que ver con lo que yo ofrezco, porque yo soy una periodista de trinchera y ahora el periodismo de trinchera prácticamente está extinto. Con lo cual, es muy complicado que yo encuentre un trabajo para el que yo he estado trabajando toda mi vida y en el que realmente creo que puedo ofrecer un rendimiento notable. Entonces me tengo que adaptar a lo que hay. Y lo que hay son, otro tipo de roles en los que a lo mejor no estoy tan familiarizada o no estoy tan preparada o tan apta para desarrollarlos, ¿no? Y que te tienes que adaptar y que aprendes y que los haces muy a gusto, los desarrollas muy a gusto y lo que tú quieras. Pero claro, no has visto una relación causa-efecto entre todo lo que tú has puesto, el interés que tú has puesto, tu trabajo, tu competencia natural y lo que luego has recibido, o sea, el retorno de eso. Sí, porque nosotros hacemos siempre hablamos con todas las mujeres que hemos tenido la oportunidad de entrevistar. Hablamos un poco de eso, de cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los años. En tu caso, pues tienes una trayectoria muy larga y muy compleja. Es decir, has pasado por grandes medios de comunicación, pues la cadena SER, Telecinco, Antena 3, Radio Nacional, Telemadrid. Pero ¿qué cambios ha habido respecto a la mujer en el mundo del periodismo deportivo? ¿Tú has notado ese cambio a lo largo de estos años o ves más o menos que las cosas siguen estando igual? Yo noto que ahora hay más oportunidades para las mujeres de las que hubo cuando yo arrancaba, pero con unos perfiles que se buscan que a lo mejor no son tan exigentes como lo eran antes, entonces, pues eso lo que hace es excluir automáticamente, por ejemplo, a personas de mi edad. Yo tengo 58 años y yo prácticamente para el periodismo en activo he desaparecido, porque ahora lo que se busca es gente pues con un perfil multimedia, con un número de seguidores en Instagram, pues un poco los tiempos modernos. Yo con esto no estoy diciendo que sea peor ni mejor. Yo lo que digo es que es una dificultad añadida, en mi caso, y que, pues si es mejor o peor para el periodismo, tendremos que analizarlo dentro de unos años. Efectivamente, sí. Hemos contado tus inicios en la cadena SER, que te presentas allí, sí. Pero ¿cómo vas evolucionando? Porque claro, has pasado, como dice Lourdes, por grandes medios, Antena 3, Telecinco, Radio Nacional de España. En Telemadrid posiblemente sea tu etapa de más estabilidad, de la que has hablado antes, ¿no? Con más estabilidad y con más tranquilidad, ¿no? Que has vivido más tranquila. Pero ¿cómo vas dando esos pasos? Pues básicamente porque se me ofrecía la posibilidad de irme mejorando mis condiciones. Es decir, yo empecé ni como becaria, porque no existían becas, entonces yo me tenía que pagar hasta el ticket del bus, del nocturno, cuando iba a hacer los matinales en Radio Barcelona. Y a partir de ahí, pues nada, aprendiendo mucho, aguantando algún que otro jefe un tanto machista, porque cuando yo empecé éramos muy poquitas mujeres, entonces, pues tenías que aguantar alguna serie de comentarios. Pero yo siempre he tenido, fíjate, el síndrome del impostor, ¿no? Es decir, me he sentido tan compensada por mi profesión y lo he disfrutado tanto que en ocasiones he dicho, ¿cómo puedo cobrar? ¿Cómo puedo estar cobrando por esto, ¿no? Por hacer esto. Y de veras que he currado como una burra. De Radio Barcelona, por ejemplo, me llamaron de Radio Nacional, desde Radio Nacional, y me dijeron, oye, ¿qué tal si te vienes aquí a presentar el informativo de las 5 de la tarde, la desconexión para Cataluña? Digo, pues vamos a probar. Me fui a Radio Nacional de España en Cataluña. Fui la presentadora más joven de un informativo, con 21 años. Entonces, no sé si ahora hay gente en estas mismas condiciones o incluso más jovencitas que yo, supongo que sí. Pero por aquel entonces sí que es verdad que pues fue un boom, ¿no? Y después me aburría. Me aburría porque hacer solo Barcelona y, en fin, yo quería ampliar miras y dije, pues me voy a Madrid. Y me vine aquí con el paro, con una mano delante, otra detrás, sin ningún tipo de contacto, sin móviles porque todavía no existían los móviles, y me vine aquí a Madrid a ver qué terciaba por aquí. Recuerdo que llamé por aquellos entonces a alguien de la cadena SER, que aquí en Madrid, porque era pues el único vínculo que yo tenía desde Barcelona que podía echarme un cable. Entonces me dijeron, tenemos un puesto en León, ¿te interesa? Y en informativos dije, no, quiero seguir mi trayectoria aquí en Madrid, para eso me he venido, no he dejado Barcelona para irme a León, y además quiero seguir en deportes. Y entonces me puse a trabajar en una agencia de comunicación porque se me acababa el dinero, y en paralelo pues encontré un trabajo en Telecinco.
en Telecinco los fines de semana. La eclosión, estamos hablando de la etapa de la eclosión, básicamente de las televisiones privadas. Y ahí empecé a trabajar en un programa que se llamaba Campeones, con JJ Santos. Fue un bombazo aquello. Yo no había probado la televisión hasta aquel momento. De ahí, pues fue la segunda vez en mi vida en la que yo fui a buscar un trabajo, porque en el resto de ocasiones, hasta que me quedé en el paro de Telemadrid, siempre venían a mejorarme las condiciones y siempre venían a hacerme una oferta que me resultaba, pues, un crecimiento, me suponía un crecimiento profesional importante, ¿no? Y a partir de ahí, pues, que son tantas cosas. Después empezó Antena 3 de radio también, con Javier Ares. Después volví a ver, espérate que me acuerde yo, después de ahí me hicieron una oferta en el Diario de Noticias de Navarra. En fin, es que la trayectoria ha sido tan salpicada y tan dilatada que ya ni me acuerdo prácticamente. 40 años, tú fíjate. Sí, pero antes hablábamos, fuera de los micrófonos, hablábamos de que todo esto es muy enriquecedor. Es decir, es verdad que tú has tenido más inestabilidad laboral y a lo mejor eso, no lo sé, pero igual te ha creado, pues eso, algún pequeño conflicto. Pero en realidad el poder estar en tantos sitios distintos, conocer a tanta gente, tantas formas diferentes de enfocar el trabajo, o sea, a mí me parece enriquecedor, y yo creo que es la primera junta de letras que tenemos aquí con este currículum así tan, ¿sabes? O sea, a mí me parece muy bueno. Sí, que luego las otras compañeras que hemos tenido pues han estado en el mismo medio durante mucho tiempo, fueron las primeras en llegar a esa redacción, siguen aquí, han cambiado, pero lo tuyo es fantástico por eso, porque has estado en todas partes. Sí, sí, y además con ese estímulo de tener que estar aprendiendo constantemente y mejorándote constantemente, con lo cual te haces mejor profesional. Y bueno, pues... No te ha quedado otra que reinventarte, sobre todo en estos últimos tiempos. Yo te preguntaba antes sobre ese periodo de tiempo que estuviste en Telemadrid, que yo creo que es el de más estabilidad que has tenido. Fueron casi 14 años, claro, sí. Y que se acaban con un ERE, además un ERE muy doloroso, 2013, porque cayó mucha gente en aquella. Pues en torno a las 780 familias que se fueron al garete, sí, a partir de ese momento. Yo además con la agravante de que también tenía allí al que entonces era mi novio, ya era mi marido, ya teníamos un crío y vamos... Estamos hablando de José María Bonilla. Sí. Y digo yo un crío, tenía al mayor con 7 años y al pequeño con 2 años, y me entró un vértigo porque digo, ¿y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué hago yo a mi edad, con 40 y muchos años y en la calle, además con una crisis económica galopante a nivel mundial, con ERES por todas partes, el mundo también tuvo un ERE. Aquí también hubo. Efectivamente, yo decía, madre mía, estamos en la calle 20.000 periodistas, el mercado no puede absorber tanto periodista, y ahí fue donde, pues tuve que buscar otra variante del periodismo, como es el rol de tertuliana, buscarme la vida también en prensa escrita, en fin, pues hacer otras cosas para las que yo no sabía hasta qué punto estaba preparada, pero que tuve que acometer pues con la misma ilusión con la que había arrancado en esto, sabiendo un poquito de qué iba la vaina, pero con la dificultad añadida de que tenía una edad, tenía una familia, tenía muchísimo, yo no tenía la idea de la importancia que en aquellos momentos podía tener las redes sociales, no era consciente de la importancia, entonces yo no las trabajaba, las redes sociales. Yo tenía Twitter y hacía de vez en cuando algún post, y me he dado cuenta de que tener un perfil de Instagram a veces te ayuda a tener trabajos. Tener mucha actividad en Twitter pues también te ayuda, visibiliza efectivamente a que otros te vean y te consideren. Entonces, pues aprendí todo eso a base del golpe que supuso para mí quedarme en el paro a la edad en la que me quedé en el paro. Pero sigo teniendo a día de hoy el síndrome del impostor. Sigo considerándome una persona afortunadísima por poder seguir disfrutando de esta profesión. Y luego viniste a Radio Marca, no sé si hará más de 10 años o por ahí, ¿no? ¿Estás por aquí o más? Pues mira, cuando Rafa me llamó por primera vez fue en 2018.
Yo ya, porque hubo un periodo después de Telemadrid donde me fui a trabajar en el área de comunicación. Estuve directora de comunicación en una empresa, en una multinacional, porque no había trabajo en el mundo del periodismo. A partir de ahí un día, yo estaba en un congreso con esta empresa y me llamó José Luis Toral de Radio Televisión Española. Y yo pensaba que se trataba de una broma, que alguien estaba imitando la voz de Toral y que me estaban gastando una broma. Y me dice, oye, Maríajo, mira, que es que tengo un programa que se llama Zona Mixta, que ¿por qué no te...? Y le dije, mira, no sé quién eres, tengo mucho trabajo, ¿qué me estás contando? Maríajo, por favor, que soy Toral, que me ha dicho Rosana Romero, que es la actual jefa de deportes de Televisión Española, que ¿por qué no te llamo a ti? Que necesito gente para el programa, ¿por qué no te vienes de Contertulia? Y dije, ¿de verdad eres Toral? Oye, María José, soy Toral, ¿qué quieres, una prueba de vida? Total, que me llamó, me convocó para un miércoles y allá que me fui yo. Esto fue en 2017-2018, sí, a caballo, entre 2017 y 2018, y ahí retorné otra vez a los medios de comunicación después de haberlos dejado prácticamente de una forma absoluta. ¿Qué pasó? Que cuando te inoculan el virus del amor por una profesión, acabas volviendo a él, acabas contaminada al 100% otra vez. Y yo acabé otra vez diciendo, quiero otra vez ejercer el periodismo y dejarme de la comunicación, que me da mucho dinero, me da mucha estabilidad, pero no me hace del todo feliz. Así que a partir de esto me llamaron de Manolo Lama, para un programa que ya tampoco está. y de ahí me llamó Rafa Sauquillo y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes? Porque se lo sugerí yo y necesitas voces femeninas, ¿por qué no me pruebas? Venga, vente un día. Y ahí empezó mi andadura aquí en Radio Marca, que yo siempre he considerado, he de decirlo, mi segunda familia, aún sin trabajar aquí, porque tenía tantos amigos y tanta gente a la que quiero en esta casa, que es que al final, para mí venir aquí era como volver a casa en Navidad. Es que sí, es que la gente de Radio Marca es majísima, sí, de sí, verdad. Sí. A mí me encanta también esta historia tuya, de que tú le sugirieras a Rafa Sauquillo, oye, tenéis pocas voces femeninas, ¿no? Es verdad, tenía muy pocas voces femeninas. Seguimos sin tenerlas, aunque ahora hay bastantes más. Fuiste de las primeras, además, en estar en marcador también, analizando partidos, comentando partidos de fútbol masculino, porque a veces se llamaba a las mujeres a comentar partidos de fútbol femenino. Pero tú fuiste de las primeras en comentar fútbol masculino también en marcador con los Pablos, con Pablo López y Pablo Juan Arena. Así es. Mientras me estuvieron llamando, yo encantada. Yo había comentado también mucho fútbol masculino durante toda mi trayectoria. Piensa que cuando estuvimos en Telemadrid, la Forta entonces tenía los derechos de la Champions y claro, y teníamos un programa de 5 horas los domingos, que era Fútbol es Fútbol, presentado por Reyero primero, por Carlos García Hitchfeld después, y a lo largo de esos años tienes que aprender a todo prácticamente, a narrar en determinados momentos cuando hay una conexión el partido en cuestión y bueno, pues a explicar zona lo que mixta, pasa. pie de campo con el micro, reportajes, seguimiento de los equipos, seguimientos, todo. No solo son piezas a posteriori, quiero decir que el directo era el grueso de los programas y es verdad que comentar los partidos pues tenías que hacerlo cuando conectaban contigo, o sea, tú tenías una tarea, lo que era el típico carrusel de toda la vida, cuando conectaban contigo tenías que explicar lo que veías en el campo, o sea, que con imágenes además, o sea, que en la Liga no, porque la Forta no tenía las imágenes de la Liga, solo teníamos Champions, pero más que más, porque tenías que narrar algo en televisión que no se veía, o sea, dificultad añadida, que no es como comentar ahora. O sea, es la radio, exactamente lo mismo. O sea, estabas haciendo radio en la tele. Entonces yo ya tenía un bagaje en televisión de comentar fútbol, sí. Oye, y lo de compartir profesión con tu marido, que además es que hacéis prácticamente lo mismo, ¿cómo lo llevas? A ver, ¿cómo lo lleváis? Pues bien, lo llevamos bien porque somos bastante razonables. Quiero decir que nunca... El fútbol para nosotros ha estado siempre por detrás de la familia en casa, al punto de que nosotros con los críos nunca hemos querido condicionarles. Los niños han salido del Atleti a full, pero porque ellos han decidido unilateralmente que tenía que ser así, no porque nosotros hayamos insistido jamás. Yo, cuantitativamente el tiempo que más el equipo al que más he seguido es el Atlético de Madrid, pero yo he seguido al Barcelona,
he seguido al Getafe, he seguido al Real Madrid, o sea que los niños me podían haber salido de cualquier otro equipo. Ellos decidieron eso, José y yo, la verdad es que llegamos a un acuerdo cuando decidimos formar una familia, dijimos, mira, no, vamos a dejar que ellos sean otra cosa, que decidan, que no necesariamente estén viendo todo el día fútbol. Bueno, pues me han salido los dos futboleros a full, del Atleti los dos a muerte, bueno, les encanta el fútbol, bueno, en fin, yo creo que multiplicado por 2 respecto a sus progenitores, o sea que calcula. Y también el periodismo, ¿no? Porque uno de ellos por lo menos está... Mario, sí. Mario le atrae bastante, lo que ocurre, bueno, al final ha derivado hacia otra cosa, pero sí que le ha traído mucho siempre el periodismo deportivo, de hecho en algún concurso se ha presentado, en algún concurso de narración cuando tenía 8 o 9 añitos de motu propio, que nadie le decíamos, oye, preséntate ni nada. Y como bueno, su madre que se presentaba ahí en la puerta de la emisora. Igual de tarao que su madre, en ese sentido. Oye, hablando de eso, porque nos quedan solo unos minutos, ¿qué le dices a cualquier estudiante de periodismo que te esté escuchando ahora, incluso a las chicas que vienen de prácticas aquí, que vienen muy pocas? Ya. Entonces, vienen pocas. Que persigan su sueño y que no hagan ni caso a lo que se les pueda explicar de que el periodismo está maltrecho, es una profesión sin futuro y está mal pagado. Porque todo eso, siendo cierto, te puede llegar a hacer mucho más feliz que una opción B en tu vida que no te estimule como te puede estimular tu trabajo. Si realmente es vocacional, sigue adelante con tu sueño. Saldrás adelante, seguro. Seguro. Pues nada más, no sé qué... Oye, me he enrollado mucho. No, me he hecho muy corto. Es que es muy corto este programa. Es que Natalia, tienen que dar media hora más, por lo menos. Me tendrían que dar media hora más. Vamos a pedirlo. ¿Qué hay que hacer? ¿Hacemos una recogida de firmas? No sé si recogida de firma o un aumento de presupuesto, porque lo que no puede ser, porque es verdad todo lo que has dicho. O sea, que es una profesión que está muy maltratada, muy mal pagada y muy mal considerada. O sea, yo entiendo a tus padres cuando te decían no se te ocurra irte a periodismo, pero yo le diría lo mismo a todas esas chicas que están estudiando periodismo y que quieren hacer periodismo deportivo, lo mismo que les dices tú. Es la profesión más bonita del mundo, contar historias de superación, contar historias de compañerismo, de éxitos, de fracasos, de caer y de levantarse. Esto es una maravilla y por eso queríamos tener esta sección, las Juntaletras, y que vosotras nos contaréis vuestra experiencia. Felicidades, María José, por todos los logros que has tenido durante toda tu vida como profesional, y felicidades también por lo que representas, ¿no? Que hay que reinventarse y hay que pelear, sí, constantemente, y pelear por tus sueños. Y bienvenida al club del síndrome de las impostoras. Aquí, sí. Aquí tenemos 3. Totalmente. Creo que es una condición que tenemos prácticamente todas las mujeres. Pero bueno, lo solucionaremos. En algún momento seremos merecedoras de todo lo que somos porque lo merecemos. Y si no, seremos felices. Y también, eso es siempre. Muchísimas gracias, María. Gracias a vosotras siempre. Nos marchamos ya, pero yo prometo volver la próxima semana para seguir hablando aquí en Femenino Singular.